Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, La hora de ahora y en nuestra la hora de nuestra muerte, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como Muere era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y En en la la muerte, ampáranos, al Señor. Bueno, entonces estamos comenzando con este capítulo 23 que lleva el título de la teología narrativa. Ya esa sería la quinta parte, Fray. Es el capítulo 23. Estamos en la, a ver, permítame, ahorita le digo en qué parte estamos. Por favor. Según mis hojas, estamos en la página 467. Y según la división en partes, permítame un momento. Pues todavía el capítulo 25 forma unidad con el 23. El capítulo 26 también forma parte de la misma unidad. Y luego sigue a ver qué capítulo sigue aquí. Capítulo 400. Pues sigue el capítulo 27, Ujú. que también forma parte de la misma unidad. 27. A ver si al final podemos encontrar. Ujú. Es la capítulo 18, 19, 20. La cuarta parte comienza con el capítulo 21. Y la cuarta parte abarca hasta el capítulo 30. Si estamos en la cuarta parte, no tiene quinta parte. No hay quinta parte. Se acaba con la cuarta parte en el capítulo 32. Capítulo 32. Capítulo 32 forma parte de la cuarta parte. Ok. Pero ahorita estamos en el capítulo 23, que forma parte de la cuarta parte. Sí. Bueno, entonces estamos con el tema de la teología narrativa. La teología narrativa que se ha desarrollado sobre todo en este siglo XXI. Y dice que el profesor de Fiores dice que en la posmodernidad, es decir, en el siglo XXI, la cultura se presenta como el final de los grandes relatos, hasta el punto de que algunos afirman que hemos entrado en la época postnarrativa.
Sin embargo, hay que recordar que algunos autores identifican los grandes relatos con los grandes sistemas elaborados por la razón, como puede ser el positivismo, el existencialismo, el comunismo, pero que como alternativa para esos grandes sistemas de filosofía, de política, surge la dimensión narrativa que se aplica a la teología como estructura, como lugar en donde el hombre puede entrar en los ámbitos del saber. Propone el profesor de Fiores que esta teología narrativa surge en 1973, cuando aparecen unos artículos en la revista Concilium, que es una revista publicada allá en Italia, en Roma, y que en esa revista Concilium publican sus temas los profesores Weinrich y Metz acerca de la teología narrativa. Entonces, como punto de partida para comprender lo que es la teología narrativa, el profesor de Fiores nos propone que el autor Weinrich dice que la teología narrativa se opone a la teología argumentativa, porque toma en serio a Jesús como narrador y a la iglesia como comunidad que elabora los relatos y los narra mediante una cadena de relatos. Se trata, pues, de recuperar el valor interpretativo de la narración, que va más allá del puro dato histórico. Es decir, se procura formular una teoría de la narratividad y de la capacidad narrativa por parte de la comunidad cristiana. Es decir, que el relato o los relatos por los cuales el creyente se acerca al conocimiento de la fe agarran su mayor auge en 1973, cuando estos dos autores, Weinrich y Metz, publican un artículo en la revista Concilium para definir qué cosa es la teología narrativa. Y entonces, para el profesor Metz, dice que la teología narrativa consiste en que se elabora un discurso sobre Dios compuesto en la escucha de la narración del acontecimiento de Jesús y la retransmisión del acontecimiento pascual como memoria peligrosa, ya que la memoria de la pasión de Jesús es una instancia de liberación y de cambio. De modo pues que para estos autores el lenguaje de la teología narrativa constituye un ejemplo de experiencia del acontecimiento de la salvación. Es decir, que al lado de la teología narrativa se descubre una experiencia de salvación. Por eso dice que el profesor de Fiores dice que en el estudio de la teología narrativa encontramos el fundamento de esta teología en la antropología. En las otras ciencias teológicas y también en las religiones, en la Biblia y en las otras disciplinas teológicas. Paul Ricoeur dice que la teología narrativa es una configuración de nuestra experiencia temporal ordenada a su representación. Es decir, que la experiencia que tenemos como creyentes en Dios es una experiencia que se desarrolla en el tiempo y que está destinada a una representación.
esa experiencia que tenemos de la experiencia de Dios. Por ello, en la teología narrativa se toma como elemento prioritario lo que uno ha vivido, lo que el creyente ha vivido, en relación con lo que el creyente ha escuchado como relato narrado de la experiencia teológica a lo largo de los siglos. Porque dice este autor, Paul Ricoeur, que lo que se narra, lo que se relata, es un modo de hacer historia, es un modo de identificarnos como creyentes en la historia de la salvación. Esto pues lo dice el profesor Paul Ricoeur en su artículo que se llama Los tiempos del relato, publicado en París en 1983, acerca de esta teología narrativa, los tiempos del relato. Dice el profesor de Fiores que por eso en la Biblia se comprende de qué manera las obras y las palabras adoptan a menudo el género literario del relato, y es en gran parte un relato textual, lo que se nos ofrece como vía de acceso a la fe, a la vida espiritual. Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, se nos presenta como el principal narrador en esta teología del relato, teología narrativa. Jesús es el narrador insuperable porque revela el rostro del Padre en las parábolas. A su vez, Jesús es el narrador porque en la comunidad primitiva se anuncia el acontecimiento de la salvación y es Jesús quien lo anuncia a través de los relatos de los evangelios y de las cartas del Nuevo Testamento. Y además dice el profesor de Fiores que el querigma, es decir, el mensaje auténtico, el principal, lo primero que se anunció entre los cristianos, es un anuncio mediante un relato, una narración formulada por Jesús, y que los apóstoles, al hacer resonar la experiencia que tuvieron de Cristo, lo hacen principalmente por medio de relatos. Los evangelios son narraciones histórico-salvíficas. La teología paulina y la teología de San Juan también son relatos a través de los cuales alcanzamos la salvación por medio de esos relatos, aunque desarrollan aspectos doctrinales y morales, pero que están basadas esos relatos en el acontecimiento de la salvación. Entonces, pues, también cita el profesor de Fiores a Leonardo Boff, quien se refiere a la teología de los sacramentos y propone que en esa teología de los sacramentos se muestre una estructura narrativa del lenguaje del sacramento que consiste en evocar las realidades espirituales, en observar de qué manera los sacramentos nos llevan a realizar la fe católica, nos llevan por ese camino de la teología hasta considerarnos como fieles creyentes en Cristo, que estamos incluidos en el relato de la salvación. Según pues Leonardo Boff, los sacramentos solo son comprendidos por quien es capaz de descifrar los signos de la vida del hombre. También la vida según el Espíritu se puede explicar a través de la teología narrativa.
que es la única que expresa la experiencia cristiana de la vida de fe, de la vida del espíritu, de la vida sacramental. Por ello, la experiencia cristiana llega a ser un arte en donde el hombre conjuga todo lo que Dios ha revelado de sí mismo y todo cuanto el hombre ha experimentado de Dios. Esta frase la propone este autor, esto de que en la frase, en la teología narrativa, encontramos la experiencia que tiene el hombre acerca de Dios y también lo que Dios ha revelado de sí mismo. Esto lo propone un autor de nombre Washinger, que publica su libro en 1974, pero que en él se nos describe de qué manera la teología narrativa está formada por lo que Dios ha revelado de sí mismo y por lo que el hombre ha experimentado de Dios. Y por tanto, la pastoral de la teología narrativa debe consistir en un único camino de anunciar lo que Dios ha realizado y lo que el hombre ha comprendido acerca de Dios a través de la escucha de la palabra, a través de la predicación, a través de la vivencia de los sacramentos. Por ello dice el profesor de Fiores que en los sistemas de comunicación de la civilización técnica existe una aridez y que frente a esa aridez de la comunicación, los autores que proponen la teología narrativa proponen recurrir al mismo Jesús y rehabilitar la historia de Jesús a través de los relatos que nos han llegado hasta el día de hoy. De modo pues que la recuperación del relato significa el conocimiento, significa la creación de una verdadera ciencia en la que se interpreta la narración de lo que Dios ha revelado y de lo que el hombre ha experimentado acerca de Dios. Se concibe, se interpreta como la descripción de un hecho verdadero o incluso también como la interpretación de un hecho imaginado. Pero todo ello significa que la teología narrativa nos ofrece una totalidad estructurada que nos permite percibir el significado del acontecimiento relatado por esa teología y nos permite percibir el significado de esa teología experimentada por el creyente ante la palabra de Dios, ante los sacramentos. Hay otro autor de apellido Greimas, quien descubre la existencia humana en 3 niveles del relato. Es decir, este autor, Algirdas Julian Greimas, afirma que en el relato encontramos un nivel profundo, un nivel intermedio y un nivel manifestativo. Entonces, pues, el relato a nivel profundo, según Algirdas Julian Greimas, nos permite contemplar las instancias fundamentales del sentido del relato, de lo que es perceptible a través de las leyes de la semiótica, como modelo en el que se estructura la significación del relato. Eso es a nivel profundo, es decir, las instancias fundamentales, como la estructura elemental de la significación. Ahí nos movemos en los ámbitos de la gramática, de la semántica, de la semiótica,
en las estructuras fundamentales, en las estructuras elementales. A ello es a lo que le llama Algirdas Julian Greimas el nivel profundo del relato. Pero el segundo nivel del relato, según Greimas, es el nivel intermedio, donde las instancias del relato se formulan de una manera regulada por un modelo asequible por cualquier ser humano. Es decir, se proponen formas antropomorfas que comprende el ser humano por ser antropos, el hombre, y la forma de hombre, pues en ese nivel intermedio de la estructura del relato, Julian Greimas nos dice que ese es el nivel intermedio. Las instancias profundas del relato se transforman mediante una narrativa que ofrece un modelo asequible por las formas antropológicas en las que se puede transmitir ese relato, ese nivel profundo del relato. Y el tercer nivel del relato, según Greimas, es el nivel manifestativo, en donde encontramos los significados del relato que pueden ser definibles en un modelo lingüístico aprobado por una sociedad, por una cultura, por una lengua. Es lo que dice Algirdas Julian Greimas en su obra publicada en 1969 en Milán, que se llama Semántica Estructural. En esta obra de Algirdas Julian Greimas se nos ofrecen estos tres niveles del relato, según la investigación que ha hecho este autor estructuralista, filósofo estructuralista, respecto de la significancia, de la importancia del relato en la cultura humana. Y luego el profesor de Fiores dice que hay una teología narrante que adopta la forma del relato, el cual se constituye con el lenguaje de la teología en virtud de su eficacia evocadora que promueve e implica la apropiación de la fe. En el segundo tema de este capítulo, la mariología narrativa. Primero en el número 1 habló de la teología narrativa como un camino de conocimiento en donde propone los tres niveles del relato según Greimas. Pero en este segundo momento del capítulo 23 nos propone el profesor de Fiores que nos podemos acercar a los ejemplos narrativos del pasado como libros apócrifos, como leyendas, como ejemplos, como biografías y como novelas. Esto lo propone un autor que publica en París en 1951. De modo pues que la teología narrativa puede utilizar esos ejemplos narrativos a los que llamamos apócrifos, leyendas, ejemplos, biografías y novelas. Pero en estos ejemplos de la teología del relato, no se encuentra una teología narrativa, sino que solamente se encuentra una memoria de lo que se ha escrito o de lo que se ha experimentado acerca de lo que Dios ha hecho en la historia y acerca de lo que la Virgen María ha recibido de Dios en la misma historia. Por ello dice el profesor de Fiores que en la mariología narrativa, la principal autora de esta forma de comprender la devoción a la Virgen, de comprender a la Virgen,
o de comprender la experiencia religiosa acerca de la Virgen, la principal autora es María Magdalena Santoro, quien propone las relaciones de la historia, de la verdad y de la ética en relación con la teología narrativa. Así dice Magdalena Santoro que el lenguaje del relato comunica una dimensión interior. El lenguaje del relato comunica una vida, una experiencia del encuentro, y que por esta experiencia existe una prioridad de lo que el creyente ha vivido antes que reflexionar aquello que ha sido narrado. Entonces, dice esta autora Magdalena Santoro que en la mariología narrativa tiene prioridad lo que el creyente ha vivido en relación con lo que el creyente ha escuchado como narración. Por ello, Magdalena Santoro propone que la mariología narrativa se fundamenta en la experiencia de María en la vida del creyente y de la comunidad eclesial de la que forma parte el creyente. Sin esa experiencia de la Virgen Santísima en la vida del creyente, faltaría la base para hablar de cualquier relato sobre María, ya que uno de los aspectos de la mariología narrativa es la experiencia que el creyente ha tenido de María. Y por ello se prevé que en el futuro los creyentes que han experimentado la presencia de la Madre de Jesús serán los que desarrollarán el discurso más importante y eficaz acerca de la mariología narrativa. Pero dice el profesor de Fiores que la mariología narrativa debe evitar dos peligros: una piedad popular fundamental que tenga sus principios en los signos dejados por Cristo o por María, que no sean signos inventados por los hombres. Entonces, el primer peligro que debe sortear la mariología narrativa es que no se fundamente en signos inventados por los hombres, sino que se fundamente en los signos dejados por Cristo y por María. El segundo peligro que debe evitar la mariología narrativa es que esa narración se desarrolle sobre referencias a la vida de la Virgen y que por tanto no transmita la comprensión acerca de cómo actuó la Virgen Santísima en su propia vida como Madre de Jesús, sino que se detenga solamente en los conceptos acerca de la vida de María y no en el actuar, en aquellas acciones que realizó la Virgen Santísima a lo largo de su vida y que forman parte del fundamento de la experiencia del creyente acerca de María, y que con esa experiencia del creyente acerca de la Virgen se pueden formular textos de mariología narrativa. Dice el profesor de Fiores que hay que descubrir los peligros de esta mariología narrativa cuando el autor propone un proceso interpretativo que hable del texto y no se confronte con la experiencia de haber tenido una revelación, una experiencia mística, una experiencia litúrgica en relación con la Madre de Dios, a fin de darnos cuenta de que en nuestra historia personal
el creyente puede actuar con los contenidos de la experiencia personal de María, pero que también puede actuar el creyente con los párrafos, con los relatos de los cuales deriva esa experiencia personal de la Virgen Santísima. Así dice, por ejemplo, el profesor de Fiores, que cuando se formule un relato acerca de la anunciación o de la visitación, en ese relato de la mariología narrativa deberá captarse el significado de la vida de la Virgen y actualizar ese significado de la vida de María, como puede ser la anunciación, la visitación, actualizarlo en la propia experiencia personal del creyente o del devoto fiel de la Virgen. Así también, por ejemplo, en el cántico del Magnificat que nos transmite el evangelista San Lucas, dice el profesor de Fiores que el tiempo de Dios se entrelaza con la historia concreta de María. María y el evangelista San Lucas descubren en el pasado de la historia de Israel que el poderoso ha hecho obras grandes con María Santísima y que partiendo de la vivencia en la que Dios y la Virgen Santísima y Dios y los hombres pues se relacionan de una manera vivencial, histórica, concreta, existencial, y no solo la fe deriva del relato, del escrito, de lo que hemos escuchado acerca de María Santísima, sino que la narración de la historia de Cristo, la narración de la vida de la Virgen María, la narración de la historia de la Iglesia, que no está ajena a la historia de la humanidad, es la materia prima que hay que presentar para formular una mariología narrativa, porque en ella se puede leer la propia historia del creyente que actualiza los datos leídos en el relato de la vida de Cristo, de la vida de la Virgen, de la vida de la Iglesia, pero que esos relatos pueden llegar a formar parte de la propia historia del creyente y realizar en el creyente el nuevo mundo, el reino de Dios, al que están dirigidos los relatos del Evangelio por medio de los textos que leemos de la Sagrada Escritura, de la liturgia, de la historia de la Iglesia. Por ello, el profesor de Fiores afirma que las expresiones en las que se interpreta la vida de la Virgen María son expresiones hermosas que transmiten la realidad de la Virgen y que nos permiten utilizar nuestra sensibilidad para comprender el conocimiento acerca de María por medio de los relatos. Y propone el profesor de Fiores unas frases por medio de las cuales los relatos de la vida de la Virgen se reinterpretan en la teología narrativa, en la mariología narrativa. Por ejemplo, cuando decimos que María es un icono de Cristo, o que decimos que la Virgen es un icono de la humanidad reconciliada con Dios, o cuando proponemos que la Virgen Santísima es la Virgen que escucha al Espíritu Santo. En esas imágenes, en esas palabras, en esas narraciones, encontramos el fundamento de la mariología narrativa, porque nos comunican de una manera sintética lo que significa la Virgen Santísima para todo ser humano a partir de los relatos que se leen en el Evangelio, en la liturgia, en la historia de la vida de la Iglesia. Y ello es posible, dice el profesor de Fiores, porque el ser humano es un ser que interpreta la realidad de los relatos
mediante su sensibilidad, mediante su inteligencia. Y cuando un lenguaje tiene varios significados, como el de la vida y el de la narración, dice el profesor de Fiores que se puede llegar a una comunicación en la que no haya equívocos, solamente cuando el que emite el relato selecciona el significado que desea transmitir. Y esto se hace por medio de los significados de los valores y de los modelos que propone la Sagrada Escritura acerca de María, o la liturgia acerca de María, o la historia de la iglesia acerca de María. Y por eso cualquier bautizado puede ser maestro de fe, porque recibe los elementos de la fe mediante la catequesis, mediante la lectura de la Sagrada Escritura, mediante la vivencia de los sacramentos, mediante el recuerdo de la historia de la vida de la iglesia. Pero que esos elementos que ha recibido el creyente no son conscientes al principio, pero que al final constituyen el proyecto de Dios en la vida del creyente en relación con el ejemplo que propone la Virgen María. Y dice el profesor de Fiores que la estructura del relato comprende al que es narrado y a quien narra. En este caso, la comunidad eclesial, los primeros apóstoles, la vida de los apóstoles, la fe de los apóstoles. Y también la estructura del relato comprende a aquel a quien está escuchando el relato, no solo para comprender una información, sino sobre todo para que ese creyente dé una respuesta a partir del relato que escucha. Y esa respuesta puede ser semejante a la que dio la Virgen Santísima, puesto que ella otorgó su respuesta de fe a la llamada de Dios, y dentro de la historia de la iglesia, la Virgen aparece como hija de Sión y forma parte del pueblo elegido, y es una de las figuras femeninas de la Biblia, y en ella se cumplen las promesas de Dios como mujer creyente que da comienzo a la historia del cristianismo según la Sagrada Escritura. En conclusión, es de fundamental importancia lo que dice Ricoeur para abordar la teología narrativa, para que en ella... María Teresa, voy a apagar su micrófono porque está transmitiendo música que no forma parte del tema. Bueno, vamos a concluir aquí.